Buenas noches, estudiantes del curso de Monitoreo Ambiental de la Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas. Hoy vamos a ver el módulo 4, que es relacionado con elementos de la línea base para un monitoreo ambiental. La línea base se define como una medición inicial para evaluar las variables determinantes y las determinantes ambientales en las que se encuentran todos los elementos ambientales, que son fauna, flora, aire, agua, servicios ecosistémicos, etc., donde los cuales estos se ven afectados o están impactados por el desarrollo y la ejecución de un proyecto o la intervención humana. En la línea base se busca es analizar las condiciones ambientales que se pueden ser afectadas por la actividad al nivel de detalle deseado y se requiere entonces conocer exactamente cuáles son los componentes que se involucran al interior del territorio o región afectada o el área de influencia directa, o sea, zona de ocurrencia de impactos, y se planifica las acciones de mitigación y seguimiento que se debe tener en cuenta partiendo de lo que nos arroja un estudio o un diagnóstico de impacto ambiental. La definición de impacto o afectación está relacionada, uno, por los cambios en la calidad o suministro de algún bien o servicio ambiental, tanto personas, la flora, lo que es fauna, ecosistemas y el componente abiótico físico. En estos tres se derivan las tres condiciones que es la salud pública, el bienestar y la calidad de vida, y la base de los recursos naturales y ambientales. Esto es una metodología del Banco de Desarrollo Asiático que fue avalada por el CD Uniandes para el caso Colombia, y la cual se ha seguido replicando hasta la actualidad. De entre los momentos del monitoreo ambiental, que es importante, debemos evaluar las dos condiciones, un escenario con proyecto y un escenario sin proyecto. El escenario sin proyecto, pues hablamos de los componentes bióticos, que son aire, agua, suelo, biodiversidad, comunidad, y el efecto que me va a generar el escenario con proyecto, los aspectos de biodiversidad, comunidad y los componentes bióticos, aire, agua, suelo, mineral. Entonces, hacemos ese análisis, cómo va a ser la conceptualización de ese escenario con y sin proyecto. A la vez, cuando evaluamos las matrices causa-efecto, ¿sí?, lo primero que debemos definir son las causas primarias, donde podemos identificar esas causas primarias, el porqué de cada factor. Te dividir una serie de factores que me van dando, dada la problemática, qué es lo que se quiere controlar, qué es lo que se quiere mitigar o qué es lo que se quiere mejorar. Para cada factor que definamos, entonces vamos a definir el porqué, o sea, cuáles son las causas secundarias de ese efecto como tal. Entonces hacemos la relación causa-efecto y evaluamos lo que es el problema para concluir qué es lo que se va a controlar, qué es lo que se va a mitigar o mejorar en un proyecto donde hacemos un programa de monitoreo ambiental y al definir la línea base como tal. En este caso, cuando definimos los parámetros, evaluamos cuál es el número que se resume de los atributos a monitorear de una población, qué es lo que se quiere monitorear. Entonces definimos los conceptos de población, hacemos las muestras y definimos un subconjunto de elementos de la población a monitorear. Por ejemplo, si vamos a hacer un monitoreo de calidad de agua, entonces miramos los aspectos físicos, químicos, microbiológicos. Si vamos a hacer un monitoreo de suelos, miramos los aspectos físicos, químicos a niveles agrológicos, y si vamos a mirar la parte estructural y componentes, miramos la parte geológica, geomorfológica, y ahí vienen los componentes de lo que nosotros conocemos, la litología, la estratigrafía y otros componentes que se ven dentro de la parte de geología como tal. Hacemos un análisis estadístico donde definimos las medidas cuantitativas derivadas de la serie de su conjunto de elementos que se están monitoreando, y con eso hacemos el proceso. Se repite, a veces en los muestreos tenemos que hacer una serie de 5 o 10 muestras dependiendo de las condiciones de la exigencia dentro de los protocolos que maneje la autoridad ambiental para estos casos. En este caso definimos, una vez los elementos, qué tipo de investigación vamos a desarrollar. Entonces ahí tenemos los criterios de la clasificación, que es el nivel, que son los objetivos internos, el diseño, la manera de recopilar la información y el propósito, una investigación externa.
Dentro del nivel interno, los objetivos, hacemos unos análisis, puede ser de carácter exploratorio, analítico, proyectivo, descriptivo, explicativo, evaluativo, comparativo, predictivo, interactivo. Entonces, esto es dependiendo cuál es el objeto del que vamos a desarrollar nuestro proyecto. Cuando armamos ya el concepto de diseño, la manera de recopilar la información, miramos el concepto del documental, los aspectos de campo y la parte experimental. Entonces, en la parte documental hablamos de la monografía, recolección, la correlación, los análisis estadísticos, una historia gráfica, una parte jurídica, lo que nosotros conocemos como unidad dogmática. En la parte de campo hacemos pruebas cuantitativas y cualitativas. En cuantitativa, pues hablamos de la parte de post facto, la parte correlacional, la parte de datos primarios, cuando hacemos la recolección de información. Y a niveles cualitativos, miramos los tipos de investigaciones, sean de a niveles hermenéutico, fenomenológico, etnográfico, método biográfico, historia de vida, investigación, acción. En la parte experimental, hay experimentos puros y la parte cuasi experimental. Esto lo toma uno, lo repasa dentro de los cursos de diseño, de la investigación, diseños experimentales o formulación de proyectos. El propósito que buscamos dentro de la investigación es lo que nosotros conocemos parte del objetivo externo de investigación. Si puede ser pura o básica o aplicada. La pura básica está libre y es orientada. En ese caso hay metodologías, bases que ya están estandarizadas, reglamentadas por resoluciones, decretos y guías metodológicas. Y la aplicada son proyectos factibles y proyectos especiales. Entonces ya vamos a hablar con aspectos de modelaciones, simulaciones, que es software o programas para evaluar esa viabilidad, esa factibilidad como tal. La línea base, dentro de los elementos del sistema ambiental a ser monitoreados. Entonces, hablamos de 4 unidades, que es el componente biótico, el abiótico o físico, social y la gobernanza. En el biótico, pues hablamos toda la parte de fauna, flora, bioindicadores, diversidad, servicios ecosistémicos. En el abiótico físico, los componentes aire, agua, suelo, ruido, que esto es importante, esto más se ve mucho en los proyectos que tengamos dentro de una evaluación de una cuenca hidrográfica. El aspecto de gobernanza, que esto es importante, es la administración y conservación de los recursos naturales y la legislación y normatividad. Esto se enfoca en la parte de las autoridades ambientales regionales y de carácter nacional. Y en el aspecto social, miramos los conceptos de infraestructura para la comunidad, salud pública, seguridad alimentaria, desarrollo económico de las comunidades que están dentro de la zona de influencia del proyecto que vayamos a desarrollar. Aquí retomamos la parte de la línea base como dentro de la estructura de un programa ambiental. Se repite lo que tomamos dentro de un programa de monitoreo. Definimos los objetivos, hacemos la identificación de los elementos ambientales, hacemos la selección de indicadores, lo que vamos a formular el diseño experimental para formular ya la línea base, definimos qué tipo de muestreo vamos a hacer y establecemos los lineamientos de comparación de los resultados con base a los muestreos que se hacen. Esto nos conforma la línea base, que son los 3 componentes que vimos en el módulo anterior, que es el componente biótico, abiótico y el componente social económico. A la vez definimos la actividad, las medidas de manejo que salen de los lineamientos a partir de los resultados obtenidos de los muestreos, definimos los impactos no previstos y hacemos las limitaciones y ajustes del monitoreo, que a veces qué nos quedan, qué pruebas que hacer, que hay que repetir, o a veces por protocolos hay estándares que son exigentes, entonces se requieren a veces son pruebas minuciosas. La estructura de ese programa de monitoreo se vienen los objetivos. Los objetivos en este caso, para la línea base, están dirigidos al tipo de intervención, que es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué buscamos monitorear en forma detallada los impactos sobre el medio ambiente a transformar? ¿Qué es lo que queremos? Eso es más o menos en términos generales para la parte de la línea base. La identificación de los elementos ambientales, vamos a definir una ubicación geográfica, una ubicación espacio-temporal. Aquí manejamos lo que ustedes han aprendido en sus cursos de geomáticas a través de un SIS, hacer los chase, hacer los mapas ya a través de sistemas de información como tal o a partir de registros de fotografías aéreas o imágenes satelitales. Identificamos también qué ecosistemas se van a intervenir y cómo comunidades se van a intervenir, la parte legal, que es todo lo relacionado con la normatividad. En la selección de indicadores definimos los componentes, los medios abióticos, bióticos, socioeconómicos, la parte de gobernanza y la
normatividad, que esto forma parte dentro de la parte social económica. Entonces ya tenemos claro qué tipo de indicadores se van a presentar dentro de estos tipos de proyectos dados. La definición de los muestreos, esto es importante. Al definir los muestreos en el diseño experimental, hacemos una definición de atributos ambientales a cuales van a ser monitoreados. La definición de los métodos de análisis, la parte de gobernanza y la normatividad. Cuando decimos diseño experimental es toma de datos, cómo van a ser los muestreos, la definición de atributos ambientales, hacer monitoreos a los parámetros que vamos a identificar y qué tipos de análisis hay, que ya hay metodologías, hay procedimientos, hay protocolos para evaluar esos resultados que se tienen de los muestreos. Los lineamientos para comparar resultados. Hacemos análisis estadísticos, hay análisis de frecuencia, análisis de consistencias, análisis de correlación, aplicamos bioestadística, biogeoestadística, en general. Hay paquetes, el StatGraph, SPS, y normalmente que uno maneja dentro de los análisis estadísticos. Evaluamos la parte del contraste con los estados iniciales y qué pasaría, lo que nosotros planteamos sin proyecto y con proyecto. La efectividad de la medidas de manejo. Dentro definimos qué estrategias de mitigación se van a implementar o requiere el proyecto, se necesitan y qué acciones correctivas vamos a desarrollar para mejorar dentro de esas medidas de efectividad de manejo. Los impactos no previstos. Tenemos que hacer una revisión del esquema del programa de monitoreo, esto es importante. Esa revisión de esos esquemas de monitoreo a veces cuando no cumplimos los protocolos al pie de la letra nos dan decir unos requerimientos que no están contemplados dentro de la base de esos impactos no previstos en un proyecto dado. Los lineamientos para el ajuste del monitoreo. Hacemos el ajuste al programa de monitoreo. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Siguiendo al pie de la letra las metodologías, los protocolos que se tienen, cuál es el protocolo para hacer muestreo de calidad de aguas, a niveles de si es agua para consumo humano, una evaluación de un embalse, un lago, estudios limnológicos. Si vamos a hablar de un río, entonces miramos las condiciones, si son evaluar sedimentos, la parte de caudales, la parte de la composición, diríamos, hídrica o a nivel de fauna ictiológica, peces, ¿sí? La parte de vegetación acuática, todas esas variables son los ajustes que tenemos que hacerle a un programa de monitoreo. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la línea base? ¿Cuál es el alcance de los estudios que queremos? En la página 19 de esta presentación, ¿sí?, definimos que nuestra área de estudio que vamos a desarrollar, definimos varios parámetros. Uno es la calidad de las aguas superficiales y sus subterráneas. Aquí, ¿qué es lo que normalmente se establece? Mirar cuál es el alcance, cuál es la metodología y cuál es el producto que se requiere. En calidad de aguas hay que conocer los niveles de contaminación de las aguas superficiales, subterráneas. Evaluamos también la calidad de esos recursos en una estación de sequía y de lluvia. Conocer el grado de contaminación si hay una producción, en mi caso por actividad agrícola, pecuaria, industrial o urbana. La metodología, entonces, hay mapas de escala de 1 a 500.000 donde se muestra, en este caso está aquí un ejemplo de la cuenca del río Cojedes, una ubicación de una selección para establecer las condiciones físico-químicas. Si vamos a tener el producto, tablas de calidad de las aguas superficiales y subterráneas, definimos un mapa de ubicación, sitios de muestreo, diagnóstico sobre calidad de las aguas. En el aspecto de vegetación o el estudio, debemos conocer qué tipo, área, distribución espacial, características estructurales y especies típicas o, diríamos, endémicas de la. Antes, la metodología, hacemos una recopilación de información cartográfica, una fotointerpretación de fotografías aéreas, confecciones de mapas de vegetación, muestreos de campos para verificar, caracterización de unidades de vegetación, tipo de muestreo de cada unidad, depende del tipo de forma que están. Mapas, normalmente unos 100.000, según la vegetación del litoral del área, y con ventanas a escalas 1.25, lista de las especies. Hay que hacer un inventario y un diagnóstico del estado actual de la vegetación. En fauna, hacemos una descripción y un análisis de la fauna terrestre y acuática predominante en la zona del proyecto. En la metodología hacemos una ubicación geográfica por estado, ubicación relativa dentro de las coordenadas del proyecto, hacemos una revisión bibliográfica, generación de un listado preliminar de especies, descripción de especies vistas en el área. En este caso aquí hay muchas metodologías, hasta hablamos del
que maneja el Instituto von Humboldt, que dice una base para hacer una descripción analítica y descriptiva de la fauna terrestre y acuática. El producto se integra a un informe sobre descripción de análisis de la fauna, tablas con listado de especies, análisis de sensibilidad de cada hábitat, planilla de descripción de la fauna. En suelos, entonces aquí planeamos conocer las características y condiciones del suelo del área. Se describirán suelos con barreras hasta profundidades 1,20 y 1,25, lo que nosotros conocemos como calicatas, que son unidades representativas cartográficas de suelo, y si trabajamos la base también geomorfológica y también la geológica, para hacer las plantillas de descripción de los suelos del área, que es el producto que se entregaría a nivel de sectorización geomorfológico, geológico en general. El clima. El estudio del clima, entonces el alcance que se busca es definir la estructura del espacio temporal a nivel de precipitación, el análisis de la estructura espacio-temporal de la evaporación, los ETP o evapotranspiración potencial, balances hídricos, la estructura del espacio-temporal de temperatura, humedad relativa, vientos, el ENSO también, que es el fenómeno del selección de estaciones. Aquí podemos tomar un ejemplo de 1967 al 94, las que tengan los requisitos dentro de la zona del proyecto que se está evaluando. Se busca hacer una caracterización de los eventos extremos del área, el comportamiento de las lluvias, nieves, y hacemos mapas de isoyéticos o isoyetas a escala 1.25, balances hídricos mensuales con precipitación y análisis climático entregado, que es el producto que se entrega dentro de un alcance de estudio. Aquí esta es una base, un ejemplo de cómo debe estar configurada la línea base como tal. Los factores ambientales. Los factores ambientales nosotros evaluamos los dos, que son los abióticos y los bióticos. Los abióticos factores se consideran sin vida y los bióticos factores con vida. Los abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. En este caso es el agua, la temperatura, la luz, pH, suelo, humedad, aire, los nutrientes, etc. Y los bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema, ejemplo, seres unicelulares, pluricelulares en general, en términos globales. Estos factores ambientales nos definen las características para sacar el medio biótico. Cuando hablamos del medio biótico, entonces vamos a mirar qué factores poseen vida. En este caso los ecosistemas terrestres, trabajamos en escala 1.25 como mínimo. En la parte de ecosistemas acuáticos hablamos la parte teológica, peces, zoo, fitoplancton, micrófitas, macrófitas, invertebrados en general. La parte de flora y fauna, haciendo los inventarios, la descripción y la evaluación, bacterias, protozoos y hongos. Cuando hacemos las caracterizaciones microbiológicas de muestreos, entonces ahí vamos a encontrar qué tipos de protozoos, hongos, bacterias predominan dentro de ese medio biótico. Entonces aquí hacemos unas relaciones de los seres vivos en el ecosistema. ¿Sí? Se presentan dos condiciones intraespecíficas y las interespecíficas. Las interespecíficas hablamos de los organismos de la misma especie de población, que son familiares, los gregarios, los estatales, los coloniales. Y las interespecíficas hablamos de organismos de diferentes poblaciones que forman las comunidades, que son estructuras como el comensalismo, mutualismo, parasitismo y la depredación. Entonces, dentro de los factores bióticos, cuando hablamos de los productores o autótrofos, que es aquí diríamos estas condiciones hablamos de las interespecíficas, que es los organismos de diferentes poblaciones que forman comunidades. Tenemos los productores y los autótrofos, que son los capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias orgánicas, como el dióxido de carbono, el agua, las sales y minerales. Podemos hacer en este caso las plantas. Los consumidores heterótrofos, son los organismos incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizados. Las especies, en el caso de los carnívoros, a niveles de mamíferos. Los descomponedores son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Entre ellos están la levadura, los hongos, las bacterias. También podemos incluir las especies que se alimentan de carroña, en general. Las relaciones interespecíficas del medio biótico. Cuando hablamos del aspecto familiar, se define toda la que está constituida por individuos emparentados entre sí, como el caso de las aves y los mamíferos. El caso cuando son gregarias las relaciones, está formada por individuos que no están emparentados de manera directa y que se unen para obtener un beneficio mutuo. El estatal es integrada por individuos que presentan sociedades con jerarquía y distribución de trabajo, en el caso de las personas, los humanos. La colonial es aquella donde los individuos
que descienden de un progenitor permanecen unidos en toda su existencia, en el caso de las abejas, los insectos en general que se ven. Cuando hablamos de la línea base de los indicadores a niveles de carácter biológico, esto es importante, ¿sí? Lo primero que debemos hacer, ¿sí?, es tener en cuenta cuál es el factor ambiental que vamos a evaluar. Entonces, si vamos a hablar de la flora, te hacemos la descripción a nivel de silvestre y la doméstica, o sea, diríamos la nativa. Los indicadores, miramos cuáles son las especies nativas y las exóticas. Hacemos un inventario, sacamos las características. Sus indicadores en especie, miramos qué tipo de árboles, qué tipo de arbustos, qué herbáceas y qué instrumentos vamos a emplear. Los inventarios florísticos, cuál es lo que se entrega como resultado, una memoria técnica. Las características en la flora, miramos qué tipo de flora según los pisos térmicos, la cobertura vegetal que predomina, qué clase, una abundancia y el uso actual. Entonces hacemos una descripción florística y entregamos una memoria técnica. En la fauna silvestre y doméstica, las especies nativas y exóticas, como en el caso de los mamíferos, las aves, los peces, anfibios, insectos, hacemos el inventario faunístico y se entrega como resultado o condición una memoria técnica. En la fauna, también miramos las características, tipo de fauna, climática, el hábitat, la abundancia y el uso actual. Es muy similar a la parte de flora. Hacemos una descripción faunística y entregamos una memoria técnica como tal. Dentro de los factores abióticos, como hablamos físicos, el medio en este caso, hablamos de la geología y geomorfología. Es importante conocer decir las formaciones, la parte decir tanto la geología básica como la geología ambiental, la geología estructural y a nivel geomorfológico. Qué tipo de formaciones, qué tipos de componentes de estructuras a nivel de geomorfológicos se dan, aparte de sísmica, si hay presencia de fallas, buzamientos, hace una descripción de los inclinales, en general, diremos todos esos componentes que se dan dentro de la parte geológica y geomorfológica forman parte del medio biótico, que es un factor que es importante para hacer la descripción. Cuando hablamos de suelos se evalúa la parte a niveles edafológicos y agrológicos. Dentro de esos suelos agrológicos, definimos, hacemos los perfiles, la taxonomía, la clasificación de esos suelos como tales. A niveles hidrológicos, los usos del agua es importante. En hidrología vamos a tener la parte de todo de caudales, la parte de aguas superficiales, aguas subsuperficiales, y a nivel de hidrogeología, todos los componentes de lo que nosotros conocemos como aguas subterráneas o acuíferos. Dentro de esos componentes de las aguas subterráneas o acuíferos, evaluamos cuál era cuando se hablan de confinados o semiconfinados. ¿Qué es lo que se busca dentro de estos aspectos? Dentro de los confinamientos que uno mira para evaluar zonas de recargas hídricas y valoraciones, evaluamos decir la parte de qué tipos de acuíferos tenemos en la cuenca o el tipo de proyecto que se vaya a evaluar. Dentro de esos requerimientos, de esos componentes hidrológicos, uno hace también los balances hídricos. Esos balances hídricos, cuando uno los retoma dentro de la condición de parámetros en general, hacemos todo lo que conocemos como los cálculos de los ETP, la relación de los caudales mínimos, máximos. Podemos aplicar técnicas de hidrología, los análisis decrecientes, la toma de la valoración de caudales mínimos o básicos en general. Para hacer esa valoración, encontramos decir unos parámetros, unos estándares de cuáles son los requerimientos que se quieren para esos estudios hidrológicos dados como tal. En el uso o disponibilidad del agua, la calidad de esa agua es importante, para ver si es para consumo humano, producción de actividades pecuarias o agrícolas, procesos industriales.
Los aspectos de calidad de agua y aire, hay que mirar los parámetros, los requerimientos que uno evalúa dentro de esos estándares que fija en este caso el IDEAM, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Protección Social, que mira también la parte de aire, ruido y clima, eso es importante. Dentro de esos factores abióticos, miramos también los dos aspectos, tanto físicos como químicos. En lo físico evaluamos los componentes básicos abióticos de un ecosistema y los químicos a nivel de agua, medio acuático, nivel del aire, concentración de oxígeno y dióxido de carbono y los nutrientes del suelo como tal, dados dentro de esa línea base de los estudios, los elementos que vayamos nosotros a identificar. Cuando hablamos de los indicadores físicos, en este caso, el agua. En el agua, sea de carácter superficial y subterráneo, tenemos tres indicadores definidos, que son la calidad química del agua, la calidad física del agua y sus características. Los subindicadores a nivel químico son el pH, o sea, el grado de acidez, el dBQ, la demanda bioquímica de oxígeno, el DQO, la demanda química de oxígeno, la conductividad eléctrica, el caudal, los metales pesados, en este caso plomo, azufre, hierro, cloro y hierro, entre otros, y el análisis, ¿qué es lo que se instrumentos? Todas las metodologías que se requieren, los protocolos para hacer ese muestreo, para que le hagan los análisis químicos respectivos, en una, lo que nosotros diríamos, con un laboratorio certificado y acreditado por el EIDAN, que se entrega un estudio de calidad de aguas, ¿sí? El EICAS. Cuando hablamos de calidad física, esto es importante. En la norma del RAS, ahí dan una clasificación de los 8 o 9 componentes que se piden para calidad física. Incluyen la parte de californios, material de suspensión, coloración y sabor, y hacemos los análisis dentro de los instrumentos físicos biológicos del agua y que se entrega un estudio de calidad de agua. Las características que miramos de esas aguas, qué tipo de agua son, las filtraciones, los escurrimientos, la parte de ríos, lagunas, ojos de agua, nacederos y el uso de agua. Hacemos una descripción hidrológica, entregamos una memoria técnica. Dentro de los aspectos físicos, ¿sí? Hablamos de también el aire y la atmósfera, que es la calidad del aire dentro del indicador. Entonces hablamos en la parte de los subindicadores material particulado, los gases tóxicos en general y los cepas o patógenos. Y entonces hacemos instrumentos, los análisis de gases, un tren de muestreo y un cultivo biológico. Entregamos un estudio de calidad de aire, en este caso. El ruido, la calidad acústica, hablamos el niveles de ruidos, los monitoreos acústicos como tales, y entregamos decir una metodología para valoración de ese resultado del monitoreo de la calidad a niveles de ruidos. En la geología, hacemos un indicador cuál es la situación geológica del proyecto que se está dando. Evaluamos todo el componente geológico histórico, la tectónica, la sismicidad, la fisiografía y la geomorfología. Cuando hablamos de la geología histórica, miramos formaciones, periodos geológicos, eras geológicas. En la tectónica o tectonismo es la morfodinámica, o sea, zonas de alto riesgo, vulnerabilidad, zona sísmica. Ahí incluimos también el aspecto de sismicidad. La fisiografía es la descripción del área del proyecto, zona de influencia que se da, y la geomorfología, todos los componentes de las geoformas que tenga las superficies o la parte donde se está desarrollando el proyecto. Hacemos como instrumento una descripción geológica detallada y entregamos una memoria técnica dentro del proyecto que queremos nosotros evaluar dentro de la línea base de un medio abiótico. El suelo es otro factor ambiental donde evaluamos propiedades físicas de suelos. En los subindicadores hacemos una descripción externa, que son las partes de horizontes, periodicidad, tipo de suelo, profundidad. Hacemos una caracterización física, colores, nutrientes, minerales, humedad, plasticidad, granulometría, uso actual del suelo y la contaminación. Estos ítems que se hablan de subindicadores se les conocen como estudios edafológicos y agrológicos. Normalmente tomamos estos muestreos, hacemos estas caracterizaciones y los llevamos normalmente uno los lleva al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o laboratorios que estén certificados, registrados, avalados por el IGAD y el IDEA. El instrumento, manejamos la característica edáfica, los análisis de suelo y la clasificación de suelo. Aquí tenemos la parte de resultados de documento sobre la metodología para presentación de estos tipos de informes en la clasificación de suelo. La parte de paisaje
y escenario natural. Entonces hablamos de los ecosistemas, biotopos, la zona de vida, la climatología, todas las variables climáticas que tienen, escenarios de paisajes, contaminación visual y el potencial turístico. Entonces hacemos un inventario natural y entregamos una memoria técnica como tal. Y la parte del medio sociocultural, miramos tres factores, que ya hablamos de los tres componentes, este es el último, sociante, los demográficos, la cultura actual y la cultura ancestral. Hablamos poblaciones como el indicador de la población, sus costumbres y las manifestaciones ancestrales. Y los subindicadores que se van a tener en cuenta en población, miraríamos número por género, población infantil senil, los proyectos en educación ambiental, actividades económicas, los ingresos económicos, la natalidad, mortandad, migración, servicios básicos. Hacemos encuestas socioeconómicas y entregamos memoria técnica. En las costumbres evaluamos como los indicadores de festividades, celebraciones en la zona donde está la zona del proyecto, danza, música, gastronomía, idiomas, dialectos, estilismo, vestimenta, religión y la contaminación cultural. Hacemos un inventario y entregamos memoria técnica. En las manifestaciones ancestrales miramos los restos arqueológicos, funerarios, construcciones, monumentos. En general, hacemos un inventario arqueológico y entregamos una memoria técnica dada dentro del sistema. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Entonces vamos en un taller 4 del módulo, vamos a proponer y plantear una línea base para una cuenca seleccionada por el estudiante de la maestría, donde ustedes van a indicar qué criterios y consideraciones deben tener la línea base de monitoreo ambiental. La misma metodología que se les ha pedido en los talleres anteriores, entonces se les entrega una bibliografía que la pueden consultar de apoyo para desarrollar todo su documento de informe o taller dentro del módulo 4, la línea base para monitoría.